Él es Pablo Berkovich, es director de la consultora Marca Pyme, fue subsecretario Pyme de la Nación, es profesor de la UBA y es compañero y militante y amigo. ¿Cómo te va, Pablo? Ariel Velas que se saluda. Ariel, querido, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos por ahí? Todo muy bien. Muchas gracias por atendernos un sábado a la mañana con esta lluvia, con este tiempo tan hostil, pero bueno, tiempo hostil en todos los sentidos, ¿no? Faltaba la lluvia nada más. ¿Cómo te va, Pablo? Hermoso, Bueno, hermoso para discutir política, para hablar de libros, para leer, ujú. para formarse y luego para pensar lo que viene después de este domingo, ¿no? Absolutamente. Y dentro de una de las claves para este domingo está nada más y nada menos que la presentación de tu libro, coautoría con Nahuel Sosa, que se llama Planificación o Dependencia. Estuvimos el otro día acompañando esta presentación. Bueno, un título que rememora aquel viejo Liberación o Dependencia de los años 60, 70, pero con la palabra planificación. ¿Por qué es tan importante la planificación y con qué perspectiva puntualmente la planteas? Mirá, yo creo que este libro sale, sobre todo de mi parte, hablo por mí, pero también un poco por Nahuel, porque lo pensamos juntos, sale de la decepción, del malestar, no solamente del recuerdo del último de nuestros gobiernos, no solamente del gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, sino que también de la decepción de discusiones saldadas en la pandemia, no saldadas o saldadas para el otro lado, ¿no? Uno pensaba que después de algo tan importante, tan significativo como una pandemia a nivel nacional e internacional, íbamos a saldar algunas discusiones con respecto a la importancia del Estado, con respecto a la importancia de, el espacio público, con respecto a la importancia del ambiente, de la ciencia, íbamos a repensar las desigualdades, bueno, un montón de discusiones que o no fueron saldadas o fueron saldadas para el otro lado. Y en tanto gobierno, viendo que un gobierno nuestro que se unió para ganar elecciones, después no tenía una unificación en tanto planificación. Entonces nosotros pensamos, bueno, dónde sí nos interesa que la unidad se dé naturalmente o dónde sí la vemos que se da naturalmente, en la calle, en la lucha y en la planificación. Si nosotros tenemos en claro para qué nos queremos unir, bueno, ahí esa unidad me empieza a gustar un poquito más, ¿no? Empezar a hablar, empezar a ver puntos en común, empezar Ujú, a saber cómo planificar, porque este libro que hicimos con Nahuel, Planificación o Dependencia, no es un plan de gobierno, ujú. es un concepto, es el qué, el cómo y el para qué juntos, ¿no? Es pensar justamente no solamente el qué se planifica, sino el cómo se planifica y el para qué. Ujú. Sí, ahí estaba mirando también en la bajada del libro, ustedes plantean el desarrollo nacional de la calle al palacio, ¿no? Y esto de alguna manera es recuperar la idea de comunidad organizada, ¿no? Esto de bueno, lo acabas de decir también, ¿no? Esto de, bueno, cómo se planifica y se ejecuta en medida de lo que sucede también en la sociedad. En la entrevista anterior que teníamos con una compañera hablábamos de esto, ¿no? Por ejemplo, hablábamos de reforma laboral y me decía la compañera, hay que sentar, para la reforma laboral hay que sentar a los protagonistas, porque si no es una reforma que no va a dar cuenta de lo que está sucediendo ni de las necesidades de resolución. Acá en la planificación aparece como esencia, por lo menos lo decían también el otro día en la presentación del libro, cómo se convoca a los protagonistas, ¿no? Nosotros oponemos dos tipos de planificación o dos tipos de Estado. Un Estado que no es que no está presente, todos los Estados están presentes, pero oponemos un Estado liberal que supuestamente está ausente, pero está muy presente, es una mano muy planificadora, esa mano planificadora del mercado. Ujú. eh, no es invisible para nada y nunca planifica sin el Estado. Entonces ahí hay un Estado liberal que se condona deudas, un Estado liberal que se endeuda a 100 años con organismos multilaterales, bueno, eso, la derecha planificando, los grandes multimillonarios y poderosos del mundo y del país planificando, y después
también planificando con el Estado. A ver, a ese Estado que está presente y planifica en pos de los intereses de algunos poquitos, se le opone un gobierno nacional, popular, nuestro, argentino, que lo que tiene que hacer ese Estado para ser nacional, popular, argentino, es pensar en el desarrollo nacional, y además de pensar en el desarrollo nacional, es tener en cuenta que el pueblo tiene que ser el protagonista de esa planificación, pensando sus destinos, pensando sus presupuestos, algo muy concreto, ¿no? Como lo vemos en lo que pasa en las grandes ciudades. Cuando un barrio es planificado y es consultado para reurbanizarse, para organizar sus prioridades y más, bueno, salen cosas que están medianamente buenas. Ahora, Ujú. cuando el pueblo no es consultado, no forma parte de esa planificación, el resultado no es bueno. Entonces, la primera medida que tiene que tener un gobierno próximo para llevar adelante una planificación del Estado nacional y popular es teniendo en cuenta que ese pueblo tiene que estar muy presente, que esa democracia no tiene que ser solamente representativa de ir a votar mañana, de ir a votar cada 2 años y punto, sino que la democracia tiene que ser una democracia expresiva, ni siquiera participativa, ¿no? Una democracia que nosotros por eso en el libro planteamos además repensar la democracia, que sin repensar la democracia no vamos a poder generar una planificación como corresponde. Entonces, Ujú. primera medida, ese pueblo haciéndose cargo. Y la segunda, muy importante, es que las mediaciones, o como vos decías, en el peronismo, el libro no está únicamente pensado desde el peronismo, pero en el peronismo se habla de comunidad organizada, las organizaciones libres del pueblo, digo, los clubes, las iglesias, los partidos políticos, las federaciones, las cámaras empresariales, toda institución intermedia tiene que ser escuchada, pero no solamente escuchada, no es que un tecnócrata tiene que ir a escucharlos y después traducir en el palacio lo que tiene que pasar, sino que ellos también son los que tienen que llevar adelante esas políticas y después tienen sobre todo que controlar, que hacer de control, Ujú. controlar fuertemente esas decisiones, esa impronta que va a tener ese nuevo Estado, ¿no? Ujú. Estamos hablando con Pablo Berkovich, acaba de publicar de Ediciones Futurock, Planificación o Dependencia junto a Nahuel Sosa. Hay un segundo término, obviamente, de este título, que es dependencia, ¿no? Es la contraposición a la planificación. ¿Desde qué lado estás viendo que si no hay planificación hay dependencia? De cómo ese término que hablábamos al principio de la entrevista, ¿no? Era liberación o dependencia, planificación, que de alguna manera se asemeja a la liberación, o dependencia. ¿Dependencia de qué? Mira, así como nosotros pensamos que el desarrollo es la contracara natural del subdesarrollo, también pensamos que la planificación es la contracara de la no planificación o la desplanificación, y hacemos un recorrido en el libro nosotros de quién planificó en el mundo, quién planificó en Argentina, y también hay un capítulo que, más allá de que después o antes en realidad hablamos de que el capital siempre planifica, que es lo que te estaba diciendo yo, de cómo planifica Jeff Bezos, Elon Musk planificando lo terrestre y lo extraterrestre, pero también cómo planifica el Fondo Monetario, el BID, el Club de París, el Banco Mundial. Bueno, Ujú. ahí los ricos del mundo planificando con el Estado para asegurarse justamente de que su planificación lleve adelante, pero también lo que decimos después de vuelta, hacer un recorrido por algunos planes que son mejores o peores, desde San Martín, Belgrano, Roca, Sarmiento, Pinedo, Perón. Bueno, hacemos un recorrido de Ujú. aquellos planes que se fueron dando en Argentina. Y después decimos, che, hay algunos que planifican para que otros no planifiquemos. Ujú. El plan Cóndor es un plan, es una planificación concreta, con un documento que guía esa planificación. Es una planificación que lo que hace es planificar para que otros no planifiquen en el mundo. El colonialismo es eso, básicamente, con África, Europa con África, Estados Unidos con toda Latinoamérica. Hay una planificación para que otros no planifiquen. Entonces, esos países desarrollados no quieren naturalmente que haya otros países desarrollados más. Y eso es lo que nos terminó pasando. Y no solamente fue el plan Cóndor, fue la ley de entidades financieras de la dictadura, fue Ujú. el plan de convertibilidad del menemismo. De vuelta, un plan de convertibilidad. Ese plan
que después encima se retoma con el plan macrista de endeudarnos a 100 años, con Milei volviendo justamente a el Fondo Monetario y medio que entregándole la democracia y nuestra soberanía a Donald Trump. Hay países que planifican para que otros no planifiquen. Entonces nosotros hacemos un recorrido y lo nombramos concretamente porque no es que es la teoría ricardiana de la planificación, ¿no? Ujú, Bueno, a partir de ahora, a partir de ahora cada uno va a hacer las ventajas, las típicas ventajas comparativas, esa es la teoría ricardiana, digo, para que todos me entiendan. ujú. A partir de ahora cada uno va a hacer lo que es bueno para hacer. Y bueno, pero durante 200 años me explotaste y me planificaste para que yo no sea bueno para nada. Entonces, nos vamos a planificar ahora, vamos nosotros a decidir como pueblo qué tipo de país, qué tipo de nación queremos ser, y en unos años vamos a ver esto de la teoría ricardiana, esto de qué es bueno para hacer cada país, ¿no? Ujú, absolutamente. Es Pablo Berkovich quien nos dice esto, es escritor, es director de Marca Pyme. Pablo, no te robo más tiempo, te hago una última pregunta y te agradezco desde ya, por supuesto, esta entrevista. Em, ahora te llevo por ahí más trayéndote del libro a tu expertise, que es el tema Pyme. ¿Cómo estás viendo el actual momento PYME, justamente en esta suerte de planificación o desplanificación que estamos atravesando, donde uno lo que percibe es mucha caída de industria, mucha caída de comercio y una suerte de idea de transformate como pasó con el macrismo, ¿no? Transformate en importador y no produzcamos nada. ¿Estás viendo esa situación actualmente? Sí y peor que en el macrismo, totalmente. Estoy viendo algo hasta peor que en el macrismo, algo más acelerado todavía. Yo voy a 3 fábricas por semana o más a veces. La verdad que la situación es muy mala. El otro día, hace 3 días, fui a una fábrica de puertas, una de las dos empresas más importantes de puertas, que fabrican puertas en el país. 150 y pico de empleados, tuvieron que echar a 60 solamente en lo que va del gobierno de Milei. Exportaban el 30% hasta Milei y ahora están exportando el 70% por la baja de consumo de acá. Eso es lo que se repite en todas las fábricas argentinas. Pero, a ver, quiero marcar esto porque de vuelta, ¿por qué se ataca tanto a la industria? Porque la industria es un vector de desarrollo, porque si planificamos nuestra industria como tenemos que planificarla, y lo decimos mucho en el libro, hay un capítulo Ujú, concreto que habla sobre industria, otro capítulo que habla sobre planificar el mundo del trabajo. Pero la industria, digo, los que somos industrialistas, yo dediqué mi vida y la voy a seguir dedicando a la industria y no lo hago porque me divierte ir a la fábrica, por caprichoso, lo digo siempre, lo digo porque la industria, además de generar 3 millones de puestos de trabajo, paga 42% más que la media porque la industria, si tenemos en cuenta la agroindustria, exporta el 50% de lo que exporta el país, ujú, porque la industria explica el 60% de la inversión privada en I más D más I, y puedo seguir, puedo seguir los trabajos que se generan informalmente en la industria, que son mejores pagos, todas las cadenas de valor, que es un vector de desarrollo, y sigo, y sigo, y sigo, digo, hay una correlación directa entre planificar tu industria y desarrollarte y no solamente crecer, sino que desarrollarte. Entonces nosotros tenemos que planificar nuestra industria, tenemos que ver, por supuesto, qué sectores son estratégicos y qué sectores no son estratégicos, pero a esos sectores que no son estratégicos, planificarlos, digo, generar ujú, un plazo de 15, 20 años para una reconversión en serio, salir de las malas palabras, nosotros no podemos no hablar de transformación productiva, no podemos no hablar de reconversión productiva de algunos sectores que necesitan una reconversión, que necesitan ir a otros nichos, o a algún otro sector, o profesionalizarse en procesos y productos, o empezar a exportar. Digo, nosotros tenemos que pensar en eso, sí o sí, y después tenemos que pensar algo que para la industria es fundamental, que es la pregunta, que es qué hacemos con los insumos difundidos que necesitan nuestras pymes para crecer, para exportar, para desarrollarse. Es una pregunta que tiene muchos, muchos años sin
sin poder resolverse. Pero, a ver, yo estoy muy orgulloso de que acá en Argentina se produzca acero, aluminio, chapa, placa, polímeros para el plástico, digo, todos los insumos difundidos que necesitan las pymes, que está presente este problema en todas las cadenas productivas, Ujú, pero si no entendemos que son empresas naturalmente oligopólicas o monopólicas, porque son de capital intensivas, y no entendemos que hay que pensarlas con el Estado estratégicamente porque son vector de desarrollo, bueno, estamos al horno. Es salir del caprichito, ¿no? Esto ujú, de, bueno, voy a defender a la industria, sí, pero no voy a defender a la industria porque sí. Voy a defender a la industria con un vector. Vas a defender a estas grandes empresas, y sí, las voy a recontra defender porque son argentinas, pero no las voy a defender por capricho y ciegamente. Las voy a defender si forman parte de un camino al desarrollo. Lo mismo pasa con la reforma laboral, que tenemos que salir de esto de conservadores. No, no quiero ninguna reforma laboral. ¿Cómo no voy a querer ninguna reforma laboral? Por ujú. supuesto que quiero una reforma laboral. Ahora, para el otro lado de lo que la está pensando el gobierno. Obviamente, en estos momentos, cuando te hablan de reforma laboral, con un gobierno que es pro grandes grupos económicos, ni siquiera voy a decir pro empresas, porque no lo son, grandes grupos económicos, y es peligroso en este momento de destrucción de empleo hablar de reforma laboral, porque obviamente lo que quieren ellos es, bueno, una reforma laboral en este contexto es solamente para que los grandes grupos económicos despidan mejor y tengamos menos empleo industrial, tengamos menos empleo calificado y demás. Y después ni hablar de lo que tenemos que hacer con millones y millones y millones de trabajadores y trabajadoras en la informalidad o en la economía popular, que tenemos que dejar de pensarlo como una cuestión únicamente Ujú. social, es ambiental, es productiva, es económica y tenemos que pensarlo. No hay chance de que nosotros solamente planifiquemos para 6 millones de empleos formales privados, sino que tenemos que planificar para esos 8 9 millones que cobraron el IFE también, ¿no? Absolutamente. Es Pablo Berkovich quien nos dice esto. Pablo, te agradecemos mucho esta entrevista con Radiográfica con Vamos al Frente. Recomendamos Planificación o Dependencia. Está disponible en tienda.futurock.fm y en todas las librerías del país. Gracias, Pablo, nuevamente por esta entrevista. Te mando un abrazo muy grande y bueno, nos estamos viendo después de mañana para pensar el país, pensar planes y proyectando el futuro. Muchas gracias, Pablo. Va a ser un placer que lo pensemos juntos. Abrazo grande. Abrazo grande.